A partir de este momento, comienza el espacio para la tecnología e informática al día. Conectividad educativa. Innovaciones, herramientas y mucho más, solo aquí en la FM Universitaria. Una realización de la Licenciatura en Informática y Tecnología de la UPTC. Bienvenidos. Audio Jungle. No hay algo como un superhéroe, pero juntos podemos mover el mundo en una nueva dirección. Biz Stone. Esto significa que si trabajamos en comunidad podemos generar un cambio positivo y en pro de mejorar. Con esta frase damos inicio a nuestro programa el día de hoy acerca de la televisión como medio educativo en Colombia. En el siglo pasado, la gente se educaba a través de la televisión, pero ¿qué pasó con este proyecto? A continuación se lo contaremos. Para empezar a abordar el tema, lo primero que debemos conocer es qué era la televisión educativa en Colombia. Eran las 3 de la tarde. Era la hora de clase de ciencias. Un grupo de estudiantes sacaba del armario un televisor, la última tecnología de aquella época. Lo encendía, sintonizaba uno de los canales que transmitía este contenido y empezaba a aprender acerca de este tema. De esta manera, los estudiantes durante las clases de ciencia podían aprender acerca de diferentes temas. Para esto, primero cargaban sobre 2 palos de madera como si fuera una procesión de la Virgen dicho televisor. Luego lo dejaban sobre una mesa cerca al tablero para que todos pudieran observar el tema que se estaba abordando. Encendían el televisor y aparecía una telemaestra que manipulaba una serpiente, es decir, un reptil, para mostrar cómo era la anatomía de este, y ellos iban aprendiendo. Así podía ser una clase en Colombia en los años 70. Con la llegada del presidente Alberto Lleras Camargo en 1962, la televisión pública comenzó a ser una herramienta para educar a los niños. Se daban clases de diversos temas como ciencias, matemáticas, dibujo, geografía y música para los estudiantes de primero a quinto grado. Por aquella época, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, INRAVISIón, en Colombia, fue una entidad de radio y televisión colombiana pionera en este tipo de educación. A través de la cadena 1 de lunes a viernes en 2 franjas horarias. La primera de 8:30 a 11 a.m. y la segunda de 1:30 a 4:30 p.m. de lunes a viernes. Pero este proyecto muy pronto se quedó corto debido a que el territorio nacional siempre ha sido muy extenso y en esa época mucho más, puesto que no existían vías de comunicación adecuadas, las carreteras no estaban pavimentadas, no había mucho transporte terrestre ni aéreo. Entonces, llevar este proyecto a todos los rincones de Colombia fue muy complejo en aquella época. Estas herramientas que le daban el alcance y con las cuales ellos aprendían están disponibles hoy en día a través de señal memoria en RTBC. En el proyecto piloto se distribuyeron 120 televisores por todo el país y se comprobó que los estudiantes que los utilizaban para sintonizar estos programas educativos aprendían mucho más acerca de estos temas y mejoraban sus resultados en los exámenes. En ese momento, Fernando Restrepo, entonces director de la Radio Televisora Nacional,
aseguró que no se pretendía reemplazar la labor del maestro, sino que mediante la televisión educativa se pretendía reforzar los diferentes temas de las asignaturas para que estos quedaran más claros para los estudiantes. De esta manera, también la población campesina que no tenía acceso a la educación de manera presencial podía aprender un poco más acerca de estos temas y de esta manera culturizarse. A finales de 1963, el gobierno colombiano se quedó sin presupuesto para seguir con las teleclases. Entonces, en plena Guerra Fría, el gobierno colombiano le pidió ayuda a Estados Unidos y varios maestros y técnicos colombianos viajaron a Norteamérica para capacitarse. En aquella época, el país logró el mayor plan de televisión educativa y cultural de la región, tanto así que más de 15 países de América Latina vinieron a nuestro país a aprender sobre este tema. En aquella época ya se tenía presencia de este proyecto en ciudades como Bogotá, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Santander. Lo más sorprendente es que el proyecto fue muy importante para el país. Además, fue todo un modelo para América Latina y sin embargo, muchas personas de nuestro país aún no lo conocían. En un principio, habían 120 televisores, pero después pasaron a 1500. No todos los podían utilizar ni acceder a estos. Era algo desconocido. En muchas regiones no había suficientes infraestructuras eléctricas, entonces la luz molestaba mucho. Debido a esto no tuvieron mucho auge y la gente que recibió estos televisores no pudo utilizarlos de manera óptima para su aprendizaje. Una de las cuestiones de aquella época era el por qué Estados Unidos había dado este apoyo en una época en la que las industrias culturales como la televisión eran claves como para no permitir que otros países se convirtieran en posibles Cubas, es decir, en aliados de la Unión Soviética. Colombia, como el pionero de esta teleeducación, quiso expandir su modelo para la población adulta, pero con el mismo presupuesto. Por esto, una vez más tuvo que suspender sus transmisiones en 1969. Sin embargo, en los años 70, la Radiodifusora Nacional de Colombia, hoy en día Radio Nacional de Colombia, continuó la labor de educar hasta octubre de 2004, cuando se liquidó a Inravisión. En 1983, más de 53,000 personas estaban matriculadas en el bachillerato por radio y más de 2 millones obtuvieron su título de bachiller gracias a este modelo que combinaba emisiones radiales con materiales impresos y la presencia de telecentros facilitadores en las regiones. Lo que mató a la televisión educativa y cultural fue que Colombia se demoró mucho en entender que la narrativa y el lenguaje audiovisual habían cambiado, que ya eran otros que se habían modernizado. Con todo esto, esta ha mantenido la línea de proporcionar un contenido que no sea únicamente entretenimiento. En aquella época estaba en Estados Unidos Plaza Sésamo y los Muppets. Además, aparece la televisión por cable. Entonces los colombianos empiezan a tener otras opciones. Esto hacía que lo que antes era espectacular dejara de serlo, ya que empezaron a entrar cadenas como
Caracol y RCN, que ya no se dedicaban a contenido educativo, sino que ponían series, novelas, películas, cosas que hacían que la población no utilizara este medio para educarse, sino ya como un entretenimiento. De esta forma, ellos podían decidir qué era lo que querían ver, y no estaban como en años pasados, antes de la llegada de estos canales, sujetos únicamente a ver el contenido que transmitían, el cual era únicamente educativo. En los 80, la televisión pública fue renovada con programas como Descubro mi mundo y Carmen de George Bizet, en el que se enseñaba historia, ciencia y cívica a través de dibujos animados. También estaba lectoescritura y grado 3 a ritmo de Mozart y Gershwin, en que se promovían valores de convivencia en la comunidad. Y Hacia la ciencia y Johann Sebastian Bach, en sintetizador, eran una forma de compartir la música clásica. Avanzados los años 80, la gente seguía pensando que la cultura era únicamente la que venía de Europa, y por eso se emitían piezas de música clásica, obras de literatura universal, de teatro, de ballet y cosas por el estilo. Con el pasar de los años, el concepto de cultura cambió, y es entonces cuando se reconoce la cultura como todas las expresiones artísticas, es decir, por ejemplo, ya no era solo ese tipo de contenido, sino también el dibujo, ya entró también la parte de la música, la cual no era solo clásica, sino que también había, como en nuestra región, vallenato, música colombiana, música andina, la música del Caribe con las cantadoras. Entonces, toda esta cultura se fue ampliando y ya se fue expandiendo más la regional y no la europea. Así, la televisión y la radio tienen un giro hacia las regiones, pero en los 90, cuando llega al país la televisión privada, es cuando empiezan canales como Caracol y RCN, y la pública pierde mucho más alcance. La televisión pública hoy en día no ha sido diferente al cambio de la tecnología, ha cambiado sus formatos y ha renovado sus franjas sin olvidar la parte educativa. Uno de los canales pioneros en educación por medio de la televisión es Señal Colombia, el cual mantiene todavía este tipo de franjas en las cuales los niños pueden aprender acerca de diversos temas. Todo esto ocurre porque en muchas regiones, al tener sus propios canales regionales, ellos tienen diversos conflictos. Por ejemplo, Telemedellín. Si en Medellín se cambia el alcalde, Telemedellín cambia sus programas, y todo porque es un canal regional. En cambio, Señal Colombia, como es un canal nacional, él sigue manteniendo la misma franja porque él no está al servicio únicamente de la región, sino al servicio del país. Hoy en día se considera que la televisión pública es la que produce el mejor nivel narrativo y audiovisual, que responde a un proyecto cultural. La televisión pública colombiana lo ha hecho bastante bien, en el sentido en que responde a la política de Estado, ha experimentado con jóvenes, ha procurado mostrar con respeto a las regiones, y por esto siempre ganan los premios. La mayoría de los críticos en Colombia coinciden en que la televisión pública tiene ventaja frente a la privada,
si la convierten en una plataforma como Netflix, en donde la gente pueda decidir qué es lo que desea ver, lo cual responde a las formas de consumo actuales. Esto empezó a funcionar hace un par de años gracias a la llegada de RTVC Play, plataforma que desde el 2017 permite que las personas tengan una opción de entretenimiento online, es decir, donde ellos pueden disfrutar de manera gratuita de una gran variedad de contenido de video y audio, los cuales son en su gran mayoría contenidos que transmite diariamente Señal Colombia. Como podemos ver, la televisión pública perdió su esencia, la cual era la de la educación, pero con la llegada de canales privados todo esto quiso cambiar, pero no fue posible. Si quieren consultar o ver alguno de los contenidos de RTVC, los pueden encontrar en www.rtvcplay.co. Hasta aquí nuestra misión para Conectividad Educativa. Quedamos atentos a sus inquietudes y seguir contándoles otros temas de actualidad. Nos volveremos a encontrar en 8 días para seguir hablando acerca de otros temas de la tecnología en tiempos de la pandemia del COVID-19. Cualquier inquietud puede enviárnosla a nuestro correo conectividad.educativa@uptc.edu.co o mediante un mensaje en nuestra fanpage Conectividad Educativa UPTC. Sigo acompañándolos. En la locución y elaboración del libreto, Alejandro Moreno. En la dirección de Conectividad Educativa, Adriana Sandoval Espitia. Y en la dirección de UPTC Radio, Ania Carolina Forero. Somos 104.1 la FM Universitaria de Boyacá. Hasta una próxima oportunidad. Hasta este momento el espacio para la tecnología e informática al día. Conectividad Educativa. Una realización de la Licenciatura en Informática y Tecnología de la UPTC. Espérenos el próximo jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en 104.1, la FM Universitaria de Boyacá.